Dices, oye, pues no puede ser casualidad que 2 minutos antes de que cierre el mercado de futuros comentes esto. A partir de aquí, históricamente es cierto, o sea, aunque Trump lo hace más exagerado, si estudiamos los ciclos presidenciales en Estados Unidos del año 1900, vemos como los 2 primeros años de mandato de los presidentes de Estados Unidos son para la renta variable menos rentables que los 2 años antes de las elecciones. ¿Por qué sucede esto? Lo comentaba antes. En Estados Unidos se da muchísima importancia a los mercados y un presidente, evidentemente, es consciente de ello y las medidas restrictivas tratan de imponerlas en los primeros 2 años, mientras que las medidas más expansivas suelen centrarse en los 2 años anteriores a las elecciones. Trump es más exagerado en este aspecto. Trump, desde que lo eligieron, pues evidentemente lo que haga falta, que el mercado suba. El año pasado no lo consiguió. En 2018 no lo consiguió, pero evidentemente a medida que se acerquen las elecciones, yo creo que se sentirá más presionado a él mismo para decir, oye, esto tiene que subir para que me vuelvan a reelegir. Trata de cuidar el mercado, ¿no? Efectivamente, estos últimos 2 años. Un auténtico cuidador de mercado, entre comillas. Pero es que está gestionando la economía norteamericana como si estuviera gestionando su empresa. Es decir, trata de, para lo bueno y para lo malo, de tener la menos burocracia posible y a golpe de tuit y a golpe de empujón, es decir, tratar de gestionar la economía como si fuera su propia empresa. Pero sí que hay para los mercados, cierta ventaja desde el punto de vista del liberalismo, desde el punto de vista de la libertad y de la flexibilidad a la hora de impulsar la economía norteamericana. José Luis, antes hablabas tú de tecnológicas. Ricardo me hablaba de utilities, me hablaba también de eléctricas. ¿Me concretáis valores, sectores? Sí, bueno, yo creo que hay que apostar sobre todo por grandes tendencias, ¿no? Hay que aprovecharse de las macrotendencias que están marcando la economía y creo que hay que estar en el envejecimiento de la población, creo que hay que estar en la tecnología y por tanto hay que estar también en ocio, en entretenimiento, cómo las personas de cierta edad que van a tener mucho tiempo libre se van a beneficiar. Cada vez particularmente creo que hay que distinguir menos por espacios geográficos y decantarse más por sectores a nivel global. Y te destacaría eso, tecnología, plataformas de Internet. Fíjate que este programa que lo vas a publicar pues a través de distintas plataformas de Internet, final están siendo estas plataformas las que están protagonizando subidas en el mercado. La que lidera Apple, pero también lo vas a subir en Spotify, en Google, etcétera, etcétera. ¿Dónde hay que estar? Bueno, hay que estar en lo que estamos utilizando todos los días. Yo creo que hay que estar en Google, sobre todo después de la corrección que ha tenido el valor después de publicar sus últimos resultados, que defraudó un poquito, sobre todo por incremento de costes. Pero creo que hay que estar en Apple, creo que hay que estar en plataformas tecnológicas y en salud, sobre todo salud y tecnología unida, ¿no? Es decir, hay una compañía norteamericana que me gusta mucho que se llama Edwards Life Science, que pues especialista en válvulas para corazón, temas cardíacos, y que está implementando la tecnología en sus pequeños dispositivos. Pues este sería un poco, ¿no? Plataformas de ocio también. Estos serían un poco los sectores a nivel global donde creo que deberíamos de apostar por tendencias de largo plazo. Perfecto. Ricardo. Sí, bueno, por complementar, ¿no?, aquello que comentaba anteriormente de eléctricas, utiliza también, evidentemente, tecnología. También hay que mirar en el contexto global. Hablábamos de nuevas tecnologías y estábamos hablando todo de empresas americanas. Europa, ¿qué pasa? No saca aplicaciones, no saca tecnología nueva. Creo que es el gran lastre en este ciclo alcista global en que Europa se ha quedado atrás. No ha sido capaz de seguir las nuevas tecnologías, no ha sido capaz de desarrollar nuevos instrumentos y eso hace que ahora mismo, pues evidentemente en Estados Unidos entre una mayor cantidad de dinero en este tipo de empresas que no en Europa. Por lo tanto, a grandes rasgos, sobreponderaría Estados Unidos con respecto a Europa. Está experimentando un mejor comportamiento y la previsión es que así siga siendo y evidentemente, pues a partir de aquí las tecnológicas siguen siendo un sector en alza, un sector con claras proyecciones de futuro, con esa tendencia alcista, también están estableciendo máximos históricos. Solo hay que comparar el Nasdaq está rendiendo mucho más que el S&P 500. Por lo tanto, es allí donde tendría que estar, no exclusivamente centrado el foco de atención, porque siempre hay que diversificar, pero desde luego los ganadores ahora mismo están allí. Siempre diversificando. Bueno, vamos a terminar tan amena charla con una pregunta. Me la suelen hacer muchos lectores / oyentes de Plaza Radio y de Valencia Plaza. Warren Buffett, el pasado fin de semana fue el encuentro del oráculo de Omaha. ¿Qué tiene Warren Buffett, José Luis, tanto predicamento, tanto interés por los inversores? Ya no duchos en la materia, sino gente que acaba de llegar al mercado y dice, pero este hombre, con 80 y tantos años, su número 2 que tiene 95, ¿qué tiene? Bueno, yo creo que yo que tengo arrugas y canas, creo que a las arrugas y a las canas hay que respetarlas, ¿no? Entonces tiene una experiencia y aparte tiene criterio propio, que es una de las cosas que yo más valoro a la hora de invertir en renta variable.
ha tenido siempre una disciplina a la hora de saber cómo quería invertir, con unas cualidades muy concretas que le pedía a las compañías para poder invertir, pero sobre todo observaba a su alrededor. Es decir, se dedicaba a mirar qué eran las cosas que funcionaban. Él solamente necesita una calculadora, hacer unos pocos números para decidir si compra la compañía o no. Es decir, que la tiene que conocer muy bien y básicamente mirar la parte de arriba, la parte de abajo, ingresos y beneficios, y si la compañía tiene la capacidad de crecer y tener una ventaja competitiva lo suficientemente importante como para poder liderar el mercado. Y con esos criterios tan sencillos se ha dedicado simplemente a observar el mercado. Yo creo que sus aciertos sistemáticos, su olfato, es lo que le ha dado respeto en el mercado. Sí. Y cuando una persona sistemáticamente está consiguiendo unos resultados por encima del mercado, con lo difícil que es, te tienes que ganar el respeto. Y ese criterio propio le ha hecho tomar decisiones cuando nadie apostaba, por ejemplo, por Apple hace 1 año y medio, cuando estaba por debajo de $100. Mira que le ha costado entrar en tecnología, ¿eh? Le ha costado mucho porque no la entendía, ¿no? Efectivamente. Pero en el momento que consideró que Apple no era una compañía de tecnología, sino que era una compañía de servicios y que generaba valor sobre todo por lo que vendía a través de sus dispositivos, encontró valor en la compañía y rectificó a todo el mercado cuando nadie estaba siendo optimista con Apple. Y es un ejemplo más de su capacidad para encontrar valor donde allí nadie lo ve. Cierto es. ¿Qué me dices tú del oráculo de Omaha, Ricardo? Al final yo valoro sobre todo de Buffett la capacidad de adaptarse que ha tenido una persona que estaba invirtiendo en los años 60, en los años 70, que decía que no entraba en tecnología porque no era capaz de entenderla y de repente ya se ve capaz de entrar en tecnología. Después acertará o fallará, como todo en los mercados, pero por lo menos demuestra que es una persona que se esfuerza, a pesar de su edad, por adaptarse a las nuevas tecnologías. Evidentemente, una persona que lleva tantísimos años batiendo el mercado, hay que respetarla. Esto no sucede por casualidad. Cuando desde los años 60 estás batiendo a los índices, muy pocos lo consiguen. Y cuando lo hacen, es indiscutible que hay que seguir. Además, a pequeña escala, en España también, sucede muchas veces, por ejemplo, en los inversores de valor y demás, que cuando ves que un gestor añade a la cartera un valor, directamente se replica en muchas carteras de inversores de valor. Eso pasa en la televisión con los programas. Saca uno de cocina, lo sacan todo. Efectivamente. Por lo tanto, sí se sigue a Warren Buffett, evidentemente, porque se ha ganado ese respeto, pero es algo que no solo sucede con Warren Buffett. Aquí en España también suele suceder. Bromas aparte, pero ahora el problema será cuando la sucesión. Hablamos de 2 personajes, Munger y Buffett, que tienen muchísimos años. Él ha contratado a algunos analistas para que dirijan el fondo y llevan ya trabajando con él. Supongo que replicarán un poquito el modelo, pero evidentemente ese olfato creo que es innato y es muy difícil de replicar. Son modelos que no se pueden replicar. Yo quiero romper una lanza porque yo he conocido personas, pequeños inversores, que realmente tienen olfato, que tienen la capacidad de analizar con sentido común y me han dicho, esto tiene que funcionar. Y luego han acertado. Al final es un pequeño olfato que tiene que tener una persona para saber qué compañía puede crecer y sobrevivir en el mercado. Y creo que el sentido común y el espíritu crítico tienen que, como decía antes, ser fundamentales, ¿no? Olfato y sentido común. José Luis Flores, gestor de patrimonios independiente de AIG Banca Privada, muchísimas gracias. Un placer, Luis, encantado. Y Ricardo González, gestor del Fondo de Inversión GPM Internacional. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, un placer. Plaza Financiera, Luis Torralba. Monserrate, consultora premium de avalada trayectoria en real estate, analiza su cartera y le propone la mayor rentabilidad a corto plazo. ¿Quieres poner en valor tus activos inmobiliarios? Contacta con nosotros y daremos cumplimiento a todas tus expectativas. Llama al 96 368 77 11 o en www.monserrateinmobiliaria.com. Monserrate, tus asesores inmobiliarios de confianza. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, iVoox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.